interés, bueno, como universidad politécnica, una universidad politécnica que aloja la mejor Facultad de Bellas Artes de España, donde tenemos pues, el primer departamento de restauración de bienes culturales del país, pues es enorme, ¿no? Y porque tenemos además, aunque seamos una universidad tecnológica, científica, un interés fundamental por todo lo que tiene que ver con la cultura, nuestra historia y obviamente por el patrimonio. Por tanto, tiene un enorme valor que este ciclo de conferencias se desarrolle en esta universidad. Y sin más demora, voy a pasar en primer lugar la palabra a nuestra vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Salomé Cuesta. Gracias, rector. Bien, para mí es un honor dar la bienvenida a todas y a todos, ¿no? Esta es una sesión muy especial porque además, como seguramente conocéis, vamos a celebrar dentro de muy pocos días un congreso muy importante, el congreso más importante sobre patrimonio histórico y cultural aquí en la universidad, con más de 900 especialistas en conservación y restauración de todo el mundo. De modo que esta iniciativa, esta consagración del arte paleolítico, viene a apoyar también todo el desarrollo que estamos llevando a cabo desde el vicerrectorado, que sin duda pone el foco en lo que es el patrimonio, cómo debemos cuidar y preservar todo ese patrimonio para las generaciones futuras. Debemos trabajar por dar a conocer todo este conocimiento que a lo largo del tiempo se ha ido consolidando en forma de arte, en forma de ciencia o en forma de tecnología. De hecho, el día 20 les invito también a que vengan. Tenemos una magnífica exposición titulada Cultura y Cambio Tecnológico, Patrimonio UPV, que se va a celebrar en el edificio donde está la Biblioteca General, en el Ágora, en la planta baja. Y estáis todas invitadas e invitados a ver cómo se funden esos distintos conocimientos que generamos en esta universidad y que sin duda todo ese conocimiento se inicia a partir de ese arte paleolítico. Por lo tanto, tenemos que aprender del origen para poder seguir proyectándonos en el futuro. Creo que esta es nuestra misión como equipo y aquí estamos apoyando todo el equipo rectoral para que este conocimiento siga creciendo y disfrutando y emocionándonos y apasionándonos con las obras de arte y con todos los desarrollos científicos y tecnológicos. De modo que agradecer a Paco, agradecer a la dirección, agradecer sobre todo a Pilar que nos acompañe hoy, porque nos va a abrir el museo a muchos kilómetros de distancia, ¿no? Pero bueno, deseando escucharla, creo que no hay que enrollarse más porque lo importante es ella, y deseando formar parte de este ciclo que con tanta ilusión Paco ha preparado y a quien agradezco todo el trabajo, que siempre está muy ilusionado por llevar a cabo estas conferencias y transferir todo ese conocimiento que hay en la universidad y que todos seguimos disfrutando de él. Muchísimas gracias. Pues a ti. Sin más demora, yo ya le voy a pasar la palabra a la presidenta de la Fundación, que nos va a presentar a la conferenciante, no sin antes reiterarles la bienvenida a la Universitat Politécnica de Valencia, donde espero que se sienta como en su casa. Pues, presidenta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿me oís? Sí. Vale. Quiero agradecer su presencia al rector de la UPV, don José Capilla, a la vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, doña Salomé Cuesta, al director de la Fundación, don Francisco García, y, como no, a todos ustedes. Muchas gracias por venir a esta primera conferencia del ciclo organizado por la Fundación Luis Jiménez Lorente, Altamira, la consagración del arte paleolítico. Hoy tenemos una novedad. Se va a poder ver esta conferencia en streaming en los campus de la UPV de Alcoy y de Gandía. Muchas gracias a Ana Muñoz de la UPV Senior por hacerlo posible. También, como venimos haciendo ya estos últimos años, nuestro compañero Juan Araque grabará esta conferencia para colgarla en YouTube. Tenéis allí todas nuestras conferencias disponibles. La Fundación Luis Jiménez Lorente es una entidad de carácter educativo, cultural, científico y de fomento de la investigación dedicada al estudio de fondos cartográficos, bibliográficos y a la ingeniería cartográfica. Además, organiza exposiciones, lleva a cabo publicaciones, promueve conferencias e imparte docencia con la finalidad de difundir el legado de su fundador y contribuir al enriquecimiento del arte y el conocimiento en Valencia. La evolución de la cartografía está íntimamente ligada a la historia de las civilizaciones y al desarrollo del conocimiento. Su objetivo ha sido siempre la representación del mundo conocido e imaginado. Desde que la razón humana tuvo conciencia del entorno en que habitaba, se afanó en representarlo,
medirlo, entenderlo y dominarlo. También durante el Paleolítico, a través de pinturas y grabados sobre piedra, plasmaron de una manera muy sintética en sus cuevas vivencias, pensamientos y creencias que son reflejo del anhelo que siempre se ha tenido de dar sentido a la existencia y hallar su lugar en el universo. El mayor exponente de este arte rupestre se encuentra en Altamira. Es todo un honor para la Fundación Jiménez Lorente contar con la presencia de Pilar Fatas, directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira desde 2016, Pilar Fatas Monforte, zaragozana, arqueóloga, antropóloga e historiadora del arte y posgrado de Gestión del Patrimonio Cultural, pertenece al Cuerpo de Conservadores de Museos del Estado desde 1999. Anteriormente fue subdirectora desde el año 2000, estando a cargo de la planificación, gestión y supervisión de las áreas técnicas, económicas y administrativas en un periodo clave en la historia del centro, que inauguró su nueva museografía e instalaciones en 2001. Como especialista en gestión cultural, ha sido asesora en diferentes proyectos y programas nacionales e internacionales, además de haber pertenecido a diversas comisiones asesoras como la del Patrimonio Mundial para el Ministerio de Cultura y Deporte. Del mismo modo, es miembro de diferentes asociaciones y redes internacionales relacionadas con la prehistoria y el arte rupestre. Como investigadora, ha participado y dirigido proyectos de conservación, investigación arqueológica y de arte rupestre en la Cueva de Altamira y ha coordinado el proyecto Registro e Inventario Nacional del Patrimonio Arqueológico, Precerámico y Arte Rupestre de Paraguay. Actualmente investiga la influencia del arte rupestre de Altamira en la creación artística contemporánea y moderna. Dirige la Escuela de Arte y Patrimonio Marcelino Sanz de Sautuola en el marco de todos los cursos de la Universidad Internacional Méndez Pelayo y es autora de numerosos artículos relacionados con su profesión y ámbitos de investigación. Os dejo con su conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias pues a todas las personas que me acompañaban en la mesa en esta presentación. Especialmente dar las gracias a la Fundación Jiménez Lorente por la invitación y por la idea de su director, de Paco, de crear un ciclo de conferencias en torno a la Cueva de Altamira para que diferentes compañeros pues, podamos presentar pues, muy diversos aspectos de la gestión de la Cueva de Altamira, que la verdad es que es una cuestión bastante compleja. Muchas gracias a Mercedes, a la presidenta, a Marisa, a quien también he conocido, y por supuesto al rector y la vicerrectora y a la Universidad Politécnica de Valencia. Como bien han anunciado, la mía es la primera de las conferencias dedicadas a la Cueva de Altamira, y bueno, pues lo que intentaré será hacer un poco un repaso de aspectos que en las siguientes conferencias podrán ser presentados con más profundidad, con lo cual pues yo desde aquí les invito a que se sumen al resto de las conferencias que se presentarán pues, de aquí al mes de noviembre o diciembre, ¿verdad? Hay diferentes fechas. Bueno, yo creo que para hablar de la Cueva de Altamira, lo primero que tenemos que hablar es del arte rupestre. El arte rupestre, que son esas imágenes plasmadas en las paredes y en las rocas de cavidades o de aleros rocosos, de abrigos, es un fenómeno universal en el tiempo y en el espacio. Es nuestro primer arte, es decir, que es el arte que surge con Homo sapiens y que por tanto se expande con nuestra especie y por lo tanto aparece en los 5 continentes, con lo cual es la manifestación artística que está presente en los 5 continentes y además pues desde fechas tan tempranas como hace 60.000 años. Pero incluso con manifestaciones que llegan hasta hoy, porque todavía hay grupos aborígenes en el mundo que siguen realizando arte rupestre, con lo cual, sin duda alguna, pues es omnipresente y es la manifestación artística más antigua que tenemos entre nosotros. Y el arte rupestre, en verdad, como bien introducía Mercedes, que me gustó mucho la introducción que hiciste sobre qué es el arte rupestre, es el testimonio gráfico de nuestro pasado más remoto. Esa es la manera en que nuestros antepasados tenían de plasmar esas ideas importantes, esas creencias, por qué no esos mitos, esos ritos, y trasladarlos, compartirlos con su comunidad, y es lo que hoy ha llegado hasta nosotros.
Si nos centramos ya en la cueva de Altamira es una cueva que está ubicada en Santillana del Mar, en el municipio de Santillana del Mar, en Cantabria. Y cuando hablamos de Altamira, hablamos de paisaje y hablamos de vida en un momento muy concreto, que es el Paleolítico Superior. Los protagonistas de Altamira somos personas como nosotros, esos Homo sapiens, o como ahora denominamos humanos anatómicamente modernos, que son personas con las mismas capacidades que nosotros tenemos ahora mismo y con esa misma capacidad de abstracción, que es lo que les permitirá pues desarrollar el arte rupestre. Y lo único que difiere respecto a nosotros es que tenían un modo de vida diferente. Éramos entonces cazadores-recolectores, es decir, que vivíamos de lo que la naturaleza nos proveía, de lo que cazábamos en el entorno de donde vivíamos, de lo que pescábamos, de lo que recolectábamos, fueran pues moluscos cerca del mar, en la costa, o fueran frutos y frutas del entorno que nosotros habitábamos. Éramos seminómadas, con lo cual bueno, pues sí que teníamos una cierta movilidad por el territorio en busca de los recursos, y con esa forma de vida pues desarrollamos un arte magnífico en muchas cavidades. En concreto en España pues hay una concentración enorme de arte rupestre de este periodo, arte rupestre paleolítico, en la cornisa cantábrica, en Asturias, en Cantabria, en País Vasco, pero con una fuerte concentración en número y en calidad en las cuevas que se encuentran precisamente en Cantabria, en la zona central de esa cornisa cantábrica. Y de hecho, bueno, pues la cueva de Altamira sigue siendo hoy una de las manifestaciones más espectaculares del arte rupestre paleolítico. La cueva de Altamira se trata de una cavidad de unos 300 metros de longitud, y todos tenemos en mente a los famosos bisontes que están en una sala, que es la sala de los polícromos, pero no solo hay arte en esa sala, es decir, la cueva de Altamira está cuajada desde la entrada, desde lo que llamamos el sector 1 hasta la galería final, lo que llamamos el sector 10, está cuajada en sus paredes y en sus techos de representaciones artísticas. Sí que quería pues, dar unas pinceladas, lógicamente, de lo que es el arte de Altamira, que es un ejemplo perfecto de lo que es el arte rupestre paleolítico. Si hablamos de los temas del arte rupestre paleolítico, vamos a ver tres temas fundamentalmente. El primero de ellos son los animales. Numéricamente, cuantitativamente, es el tema mayormente representado. Y encontramos, por ejemplo, porque ejemplificaremos en Altamira, encontramos representados bisontes, representados caballos, cabras, ciervos, ciervas, pero no encontramos representados todos los animales que habría en el paisaje paleolítico. Es decir, que lo que encontramos es una selección intencionada de animales representados en el arte paleolítico. Y además, cuando se representan los animales, se hacen de una manera muy naturalista, como esas imágenes que estamos viendo, o como, por ejemplo, esta selección de bisontes del famoso techo de polícromos de Altamira, en los que los vemos en muy diferentes posiciones, en muy diferentes actitudes. Pueden estar de pie, pueden estar tumbados, replegadas las patas debajo del vientre, como pueden estar volviendo la cabeza, levantando la cabeza con la cola levantada, como en estado de alerta. Es decir, que vemos ahí muy diferentes momentos, ¿no? Vemos la etología de los bisontes. Y encontramos pues, algunos ejemplos icónicos, como puede ser este bisonte tumbado. Yo creo que se lee bien la representación, insisto, hay que leerla con esas patas replegadas bajo el cuerpo del animal, o este otro icónico, que es un animal que reconocemos un adulto, un macho adulto, con esa gran barba, con esa gran jiba, con esa papada de grasa que cuelga entre sus patas, esas patas tan musculadas, o esa cola levantada como en alerta.
O como decía, otro de los ejemplos muy buenos, artísticamente muy bien resueltos, es este bisonte que vuelve la cabeza hacia atrás, en la que en un resalte de la roca, el artista o la artista representa perfectamente el bisonte volviendo la cabeza hacia los cuartos traseros. Con lo cual, como decía, pues vemos a los animales en muy diferentes actitudes y podemos reconocerlos perfectamente. Frente a eso nos encontramos todo lo contrario, que es lo que hoy llamaríamos la abstracción, ¿no? Que son los signos. Los signos son, ahí tenemos unos cuantos ejemplos, tanto algunos signos pintados en color rojo, otros signos pintados en color negro, incluso en la foto de la izquierda se observan esos que tienen un tono morado, que lo que vemos es que son formas que no reconocemos como para identificarlos, no tenemos un referente natural. Por eso pues hablamos de abstracción, ¿no? Pero abstracción relativa. Y aquí ya entramos un poco en temas de interpretación, que siempre son esos temas que más interés suscitan. Y digo relativamente porque estos son unos ejemplos de signos que hay en la cueva de Altamira, pero signos iguales que estos que vemos en la pantalla, los tenemos en diferentes sitios de la cueva, pero los tenemos también en muy diferentes lugares de la cornisa cantábrica e incluso se extienden hasta el sur de Francia. ¿Esto qué significa? Que sean estos signos estereotipados y que se van repitiendo, pues que tenían un significado claramente. Es decir, que nosotros ahora mismo no somos capaces de conocer lo que querían representar, no hay un referente del natural, no están representando nada que nosotros conozcamos, como era el caso de los animales, pero claramente tenían un significado que desconocemos. No tenemos el código para descifrarlo, pero de esta manera es como nos vamos acercando a saber que esto era un elemento de comunicación, ¿no? De transmisión de ideas, de pensamientos importantes que no podemos descifrar. Y por último, el tercer tema que encontramos en la cueva de Altamira, en todo el arte rupestre paleolítico, es la representación humana. Y nos pasa un poco como los signos, ¿no? No vamos a encontrar a humanos representados naturalísticamente, no vamos a encontrar retratos, entre comillas, sino que siempre vamos a encontrar, pues o bien la parte por el todo, como es el ejemplo de la representación de las manos. En la cueva de Altamira, en el arte rupestre paleolítico, se representan muchas manos. Si hubiera que hablar de un elemento, de un símbolo universal verdaderamente, porque aparece en los 5 continentes y desde el inicio del arte rupestre, son las manos humanas, que pueden ser negativas, es decir, apoyadas sobre la roca y soplando o pintando pintura alrededor, o bien pueden ser las manos en positivo, impregnando la mano de pintura y dejándola plasmada sobre la roca. Entonces encontramos como representación humana esa parte por el todo, que serían las manos, o bien esas dos imágenes que tenemos. La imagen que tenemos más a la izquierda son las famosas máscaras de Altamira, en la que en unos salientes de una galería, la más recóndita, la que llamamos galería final, unos meros salientes en la roca, simplemente se les traza con un poco de carbón, pues unos ojos o la boca o incluso los orificios nasales, de manera que se le da vida a la roca, es decir, se anima con esos trazos, convirtiendo esos salientes de la roca en caras, que pueden ser caras humanas, pueden ser caras animales o pueden ser caras que verdaderamente mezclen ambos rasgos, no somos capaces de discernir. O el ejemplo que tenemos a la derecha, que es uno de los famosos antropomorfos también de Altamira, que llamamos antropomorfos porque tienen forma humana en el sentido de que están de pie, erguidos de pie, y además tienen brazos y se distinguen las manos, pero por el resto diríamos que tienen caracteres animales. Es decir, planteémonos si eran capaces de hacer esos verdaderos retratos de animales y representarlos de una manera tan naturalista, ¿cómo es posible que en cambio, al representar a los humanos, se hiciera de esta manera, mezclando esos caracteres animales y humanos? Bien, pues porque habría un significado detrás, hay algo que nosotros desconocemos, pero las figuras humanas eran representadas de esta manera.
Si en Altamira encontramos todos los temas representados y además en grado de excelencia, también encontramos todas las técnicas que hay en el arte rupestre paleolítico. Desde grabados, como puede ser este ejemplo que vemos aquí, que es una cabeza de un bóvido, que es lo que se conoce como macarroni, pero que en realidad son dedadas, es decir, que sobre una plancha de arcilla fresca, en este caso en concreto también es en el techo, simplemente se hacen los trazos del animal. He puesto el calco al lado para que se puedan distinguir y de hecho en la fotografía se pueden observar esos dedos frescos sobre la arcilla. Grabados finos, como esta maravillosa cierva, tiene la cabeza hacia aquí, con las orejitas, con trazos múltiples. Este magnífico ciervo, que se observa toda esa monumental cornamenta. Este otro, Uro, un grabado mucho más profundo. Estos simplemente se realizaban pues, bueno, con utensilios de piedra, una piedra más dura que la propia caliza, unas piedras de sílex, y se iba dibujando esos contornos de animales. Pero también encontramos dibujo, porque encontramos igualmente silueteados animales en los dos colores que son los colores del arte rupestre paleolítico, que son el rojo y el negro, como esas magníficas cabras que tenemos en la parte superior, ese caballo prácticamente rampante a continuación, ese bisonte dibujado en la parte inferior, o esa cabeza de bisonte fantástica, en la que incluso se utiliza el sombreado, una técnica que prácticamente en difuminado no vamos a encontrar hasta el Renacimiento, ya está en Altamira. Como es este ejemplo también, fantástico, de bisonte, simplemente con el negro del carbón y ese difuminado, cómo van creando las sombras para crear los volúmenes. Y luego tenemos la pintura, tenemos pintura en tinta plana, como puede ser este caballo, que este caballo es un buen ejemplo, lo vemos aquí de superposiciones. El caballo es bastante más antiguo que la cabeza, que después alguien en época magdaleniense le colocó al caballo rojo, se le colocó encima una cabeza de bisonte, o ya pues el culmen del arte de Altamira, que son los famosos bisontes polícromos, que los bisontes polícromos realmente unifican, aunan más bien todas las técnicas, todas las que hemos visto. Es decir, primero estos bisontes, lo primero que se ubican en ese espacio elegido en función de sus volúmenes y en función de las grietas. Por lo tanto, las grietas y los volúmenes naturales forman parte de la propia obra. A continuación se graba todo el contorno, luego se vuelve a pintar en color negro con el carbón vegetal y a continuación es cuando ya se le aplica el color, el óxido de hierro, el color rojo, pero aplicando con algunas técnicas muy impresionantes como es la reserva de color, que se puede observar. Yo creo que me has dicho aquí, Paco, que había puntero, ¿verdad? A ver. Ahí. Arriba. ¿Arriba dónde? Aquí. Ahí está. Esta reserva de color, esto que se deja sin pintar para que se vea, ¿no?, esa perspectiva, esa tridimensionalidad de las patas delanteras para que se diferencien del cuerpo. O, por ejemplo, esa zona, ¿no?, para que se diferencie esa pata delantera de la pata trasera. Bueno, yo creo que son elementos artísticos absolutamente modernos que ya los encontramos en los bisontes de Altamira. Aquí tenemos un detalle en el que, bueno, no sé si se puede apreciar bien todo ese grabado, ¿no?, que estaba diciendo, como ese ojo está completamente grabado. Aquí vemos todos esos grabaditos para resaltar, por ejemplo, las barbas del animal. Aquí lo podemos acercar un poquito y se ve con más detalle, ¿no?, cómo se aunan todas las técnicas en este famoso techo. Como decía, una de las características fundamentales del arte rupestre paleolítico es la incorporación del soporte a la propia obra de arte. Pero es que en Altamira es magnífica esa incorporación del soporte, porque lo que tenemos es una sala natural con unos volúmenes, que son los que estamos viendo aquí, unos volúmenes muy sugerentes, bastante abombados, digamos, y por lo tanto la persona que realizó estos bisontes fue pensando en cada uno de ellos
qué animal y cómo, en qué posición lo tenía que encajar para que encajara perfectamente todo el animal. Esto es un saliente todo ello, es uno de estos, es un saliente todo él, y cómo está poniendo, esta es la jiba del animal, aquí están los cuernos, la cabeza estaría aquí, y cómo repliega las patas debajo y por lo tanto está, pues eso, replegado hacia abajo para encajarlo perfectamente. Con lo cual le da una volumetría, el propio volumen natural, una volumetría importante a lo que es la figura del animal, o por ejemplo aquí, que está puesto pues en una zona en la que hay un volumen, ¿no?, que resalta la jiba. Bueno, esto es, digamos que es un uso magistral de ese soporte natural, cómo queda incorporado. Y realmente la materia prima que en ese momento disponían, pues son esos útiles de sílex para hacer los grabados y los pigmentos naturales como materia prima. El carbón vegetal para el color negro y luego pues óxidos de hierro, limonita, hematites, machacados, mezclados con agua y aplicados directamente sobre la roca, sin ningún otro tipo de aglutinante. Y otro de los grandes inventos del Paleolítico, que se encontró el primer ejemplar en la cueva de Altamira, es decir, cuando hablamos de esas manos, soplar pintura sobre la mano para luego dejar la huella, pues bueno, eso es pura aerografía. Bueno, pues en la cueva de Altamira se encontraron estos tubitos que son unos huesecitos de ave bastante finos, que puestos de una determinada manera, que es así, y soplando la pintura líquida por efecto de Venturi, pues escupe, ¿no?, digamos, la pintura, que es lo que se está viendo aquí, sobre la pared. Con lo cual, otro de esos grandes inventos del Paleolítico es la aerografía, y estos tubitos, bueno, pues en realidad se descubrió su uso cuando se vio que en su interior estaban completamente recubiertos de ocre, ¿no? Es cuando nos dimos cuenta, los investigadores se dieron cuenta de que el uso de esos tubitos era para hacer un aerógrafo. Si hablamos de cronología, bueno, pues es que en el espacio, en solo la sala de polícromos, nos enfrentamos a más de 20.000 años, hasta 22.000 años de arte en ese único espacio. Tenemos desde el signo, ese signo rojo que hay en el centro de la sala, que el sistema de datación de uranio-torio nos ha permitido saber que tiene unos 36.000 años de antigüedad, pasando luego a una fase de esos caballos rojos en tinta plana que hemos visto y de también las manos que son antiguos y que tendrían pues en torno a unos 22.000 años de antigüedad, llegando al conjunto de los bisontes polícromos, que es la fase, digamos, de eclosión del arte de Altamira de unos 14.500 años, y terminando en esos últimos bisontes pintados solo en negro y difuminados de unos 13.000 años, o sea, más de 20.000 años en un espacio tan reducido. Bueno, pues no hay ninguna pinacoteca en el mundo que tenga este arco cronológico tan impresionante. Y, pues como decía antes, ¿no?, la gran incógnita, ¿para qué? ¿Por qué? Es la pregunta del millón y que siempre todo el mundo nos pregunta, porque en realidad es un arte de cazadores. Ya he dicho que teníamos un modo de vida de cazadores-recolectores, pero que es un arte que no explica la caza. Es decir, tiene otro significado. En la cueva de Altamira, el elemento icónico en ese periodo magdaleniense, bueno, pues son los bisontes, pero un periodo anterior, el animal más icónico y el más representado en esos caballos, en esa fase más antigua que hemos visto, esos caballos en tinta plana. Pero también nos vamos pues al País Vasco, a la cueva de Caín, y también encontramos caballos representados, es decir, que en cada una de las cuevas, digamos, que casi como que encontramos un animal, por decirlo de alguna manera, totémico, ¿no?, que les representa. Es decir, tenía una importancia, un simbolismo, esos animales que representaban, y es algo que bueno, pues lamentablemente creo que no vamos a saber nunca su significado. Bien, pues toda esta maestría en el arte rupestre de Altamira implicó que en 1985 fuera incluida en la lista de Patrimonio Mundial, Patrimonio de la Humanidad, como todo el mundo le conoce, que UNESCO conforma con todos aquellos bienes que considera que su interés es tan excepcional que trasciende fronteras
y que por lo tanto ya no es que tenga un interés local, ni regional, ni nacional, sino que es un interés mundial, ¿no? Y que todos la ciudadanía y las administraciones tenemos que sumarnos y sumar esfuerzos para su preservación para las generaciones futuras. Eso fue en 1985 y luego unos años después se consideró una ampliación de este bien y el bien pasó a llamarse la Cueva de Altamira y el arte rupestre paleolítico del norte de España, incluyendo otras 17 cuevas, además de la Cueva de Altamira, representativas de este mismo tipo de arte. Porque Altamira no es un fenómeno único y por lo tanto se eligieron otra serie de cuevas que digamos que la complementaban, entendiéndose todas ellas como un conjunto, desde las que están en Asturias, ahí vemos desde Candamo, Tito Bustillo, Covaciella, Jonino, El Pindal, pasando por las que hay en Cantabria, muy famosas, quizás conozcan también todas las cuevas que hay en el Monte Castillo, o 3 cuevas en el País Vasco, Santimamiñe, Alcherri o Ecai. Pero ahora vamos a hacer un poco de historia, porque si Altamira es un lugar excepcional de arte rupestre paleolítico, algo que también debe sorprender mucho es que es el primer sitio donde se identificó el arte rupestre paleolítico en Europa. Y esto supuso una revolución que verdaderamente revolucionó, valga la redundancia, el estudio de nuestro pasado más remoto. Estábamos a finales del siglo XIX, la prehistoria pues ya era una ciencia incipiente, se estaba estudiando pues nuestro pasado remoto y se estaba pensando en nosotros pues como seres bastante bestializados, ¿no? Pensemos que hace nada pues se había admitido la teoría de Darwin, ¿no? Y en ese momento en el que, bueno, sobre todo en Francia se estaban estudiando pues los restos arqueológicos que se encontraban, objetos de piedra, objetos realizados en hueso, en asta, un erudito de Cantabria, de lo que entonces era la montaña, Marcelino Sanz de Sautuola, había ido a la Exposición Universal de París, había visto los objetos arqueológicos que los franceses estaban descubriendo y cuando volvió a su región pues se decidió a hacer rebuscas en diferentes cavidades de la región. Él no iba buscando arte, obviamente nadie sabía que había arte, sino que iba buscando objetos arqueológicos. Y dice la historia que un día, acompañado por su hija María, que era una niña pequeña, unos 9 años, fue a la Cueva de Altamira, él estaba por la entrada buscando, encontró mucho material arqueológico, la niña se adentró y cuando entró la niña le dijo a su padre: mira papá, bueyes. Es decir, la niña reconoció allí por lo que ella tenía cerca, ¿no? Que eran los bueyes que había en los prados de alrededor. Y bueno, pues a Marcelino Sanz de Sautuola le debemos el descubrimiento de la cueva, pero no el hecho de encontrarla, porque posiblemente no, la cueva ya se la habían enseñado anteriormente a algunos paisanos. Es que Marcelino Sanz de Sautuola tuvo la capacidad de, con la información que tenía, aquella procedente de Francia, lo que en los libros leyó, fue el primero que identificó ese arte como de la misma época que los objetos arqueológicos. Es decir, es el primero que dijo que pertenecía a la época paleolítica, a la época, esas son las palabras que él escribió cuando publicó el hallazgo en 1880. Y es más, incluso dijo que el autor de esas pinturas no carecía de instinto artístico, es decir, ya estaba hablando de ellos como verdaderos artistas. Bueno, esto supuso una polémica tremenda, porque se negó la mayor, se dijo que era imposible que esas personas que simplemente, personas o seres que tallaban la piedra y hacían objetos toscos de piedra y de hueso y de asta, fueran capaces de realizar este arte tan magnífico. Marcelino Sanz de Sautuola, de hecho, falleció sin que se le hubiera reconocido su descubrimiento, y solo cuando en Francia en 1902 se descubrieron varios sitios arqueológicos de estos en los que también estaban haciendo excavaciones arqueológicas y tapadas por yacimientos por sedimento arqueológico se encontraron pinturas, entonces dijeron los franceses: ¡ay madre! Aquello que aquel señor en la montaña había identificado como arte rupestre paleolítico, pues va a ser verdad.
que era arte rupestre de la misma época, y entonces, bueno, se entonó el mea culpa. Pero bueno, de todo esto hablará mi compañera Carmen con mucho más detenimiento. Vamos a hacer un poquito de historia también de su gestión. Lo que está claro es que el descubrimiento de la cueva de Altamira rompió la estabilidad de la cueva que se había mantenido durante milenios. Hay que tener en cuenta que justo después, poco después de que esas últimas pinturas negras que he enseñado de unos 13.000 años, de hace unos 13.000 años, se pintaran, la cueva, la gran boca de entrada que tenía, se desplomó y la cavidad quedó sellada. De hecho, no se han encontrado restos de ningún otro grupo humano que posteriormente haya transitado por la cueva hasta que don Marcelino la descubrió. Por lo tanto, bueno, la cueva se había mantenido en una estabilidad estupenda hasta que el descubrimiento rompe esa estabilidad. En ese momento, también en las primeras décadas, cuando los grandes investigadores franceses y también españoles vienen a investigar la cueva de Altamira, se detecta que es un arte muy frágil. Bueno, ya he dicho claramente, ¿no? Solo estamos hablando de pigmentos naturales mezclados con agua y aplicados a la roca sin ningún tipo de aglutinante. Y además, ubicados en el techo, lo que es el techo de los polícromos. Luego hay otras representaciones que están en paredes, ¿no? Pero en este caso ubicadas, con lo cual la fragilidad del arte pues es obvia. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que la cueva de Altamira es una cueva geológicamente vieja, muy fracturada, de eso podría hablar Paco durante largo tiempo, con lo cual, bueno, pues de hecho, cuando entran en esas primeras décadas se ven que hay muchos caos de bloques, bloques que han ido cayendo, que se han ido desplomando y demás. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ante esa inestabilidad lo que se decide es tomar algunas acciones bien intencionadas para darle una estabilidad. Pero esto va a conllevar consecuencias nefastas, porque lo que va a implicar es un cambio radical en la dinámica natural de la cueva. Cuando hablo de esas acciones bien intencionadas para darle estabilidad, hablo desde ese momento en el que se pusieron apeos de madera, se apuntaló el techo con apeos de madera, que después, como es material orgánico en un ambiente prácticamente saturado, inmediatamente hubo una colonización de hongos, por ejemplo, y lo tuvieron que retirar, o acciones mucho más drásticas como la construcción de muros de contención, todo en el entorno del techo de polícromos, o incluso en la zona de acceso, que realmente están pues apeando, ¿no?, el techo. O hablo de una solución tan drástica como una gran grieta que recorre el techo de polícromos, rellenarla de cemento. Bueno, todo esto, que insisto, en ese momento eran acciones todas ellas muy bien intencionadas, verdaderamente han supuesto pues bueno, unas condiciones nefastas al cambiar esa dinámica natural de la cueva en la que se había mantenido. Muy estable, y que las pinturas, cuando fueron descubiertas, bueno, una de las cosas por la que le negaban la mayor a Marcelino Sáenz de Sautu era por la frescura de los pigmentos, porque verdaderamente los pigmentos parecían frescos y parecen frescos hoy. Y quiero decir, parece que los han pintado ayer, porque está, ¿verdad, Paco?, que tú has estado, parece que la pintura está fresca. Luego también se le prestaba en ese momento muy escasa atención a los factores de deterioro externos. No muy lejos de allí había una cantera, entonces una cueva frágil, una cantera cerca, explosiones, bueno, pues se le atendía muy poco a esos factores que son supuestamente factores de deterioro en el exterior. Y luego ya, pues a partir de los años 50, pues ya viene un poco la debacle, porque entonces se consideró que era un motor turístico de la región y se empezaron a hacer todos los acondicionamientos para hacer el interior de la cueva más cómodamente visitable. Se urbanizó, se crearon escaleras, pasamanos, luz artificial. Entonces, bueno, pues esto es un poco la acumulación, ¿no?, de acciones en el interior, todas ellas muy contrarias a lo que debería ser la preservación de la cavidad. Y claro, lógicamente, si se urbanizaba para hacerla cómoda era para que vinieran un buen número de visitantes. En el año 1970 llegaron a entrar 177.000 personas al interior de la cueva de Altamira. De hecho, yo creo que esa imagen
es muy significativa. Yo no sé si quizás alguno de ustedes en aquella época pudo conocerla, pero bueno, hay incluso imágenes en movimiento del nodo y demás, donde eran colas y colas de gente y el techo de polícromos atestado. Hay que tener en cuenta que para la mejor conservación de la cueva hay que mantener sus condiciones estables. Y las condiciones, lo entendemos todos, son muy fáciles: humedad, temperatura, cuantas más personas, pues lógicamente más temperatura, menos humedad. Esos pigmentos que se adhieren a la roca solo gracias al agua, que es donde se han diluido los pigmentos, empiezan a resecar, se empiezan a resquebrajar y se empiezan a caer. Es decir, es muy fácil de entender lo que supone el romper, ¿no?, la dinámica, accediendo muchas personas a su interior. Este siglo de decisiones desacertadas terminó en 1978, cuando, ante diversas voces alertando que la cueva de Altamira se estaba deteriorando por esas visitas masivas, el Ministerio de Cultura toma cartas en el asunto y decide adquirir la propiedad de la cueva mediante, bueno, una especie de alquiler al Ayuntamiento de Santillana del Mar, un alquiler de muy larga duración, de manera que se hace con la propiedad, el Estado se hace con la propiedad y lo que hace es cerrar la cueva. Dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, vamos a cerrar la cueva, vamos a analizar el estado de conservación, vamos a hacer un proyecto de investigación en torno a ello y luego ya decidimos, tomamos decisiones. Bueno, una de las decisiones que se tomó es que a partir de ese momento la cueva va a ser gestionada, la gestión integral de la cueva quedaba en manos del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, que se crea en 1979 para gestionar, insisto, todos los aspectos. Es decir, el museo es el encargado de la conservación, de la preservación de la cavidad, también de la investigación y también de la difusión. He de decir que en el momento que se creó el Museo de Altamira se terminó la explotación turística como tal de la cueva. No significa que terminaran las visitas, porque tras un informe, tras un proyecto de investigación encargado a la Universidad de Cantabria, se fue capaz de definir un aforo que permitiría, pues, que las condiciones de conservación siguieran siendo buenas y que no se vieran alteradas por el acceso de personas. A partir de ese momento, pues se produce, a partir de 1982, se produce una reapertura limitada en este caso a 10.000 personas al año, y a partir de ese momento he de decir que desde entonces siempre se ha priorizado la conservación y no la explotación. Ha habido siempre un sistema de seguimiento y de control de los principales factores de deterioro relacionados, pues, con el medio ambiente y la microbiología. Ha habido un acceso limitado y controlado, y en este periodo, desde 1982 y hasta la actualidad, pues ha habido momentos de apertura y ha habido también momentos de cierre de la visita al público. Bien, como se había puesto en cuestión y había una gran presión en Cantabria, porque el motor turístico de la región, pues, se había visto privado de los beneficios que generaba al limitar las visitas al interior, el entonces director del museo, José Antonio Las Heras, cuando llegó a su plaza de conservador de Altamira, comenzó a trabajar en un programa museológico que estuviera orientado no exclusivamente para brindar una alternativa de la visita al turismo, sino que hizo un plan museológico amplio que abarcaba todos los aspectos de la gestión de la cueva. Es decir, un proyecto que incluía cuestiones de investigación, mejoraba los aspectos de conservación, tanto los elementos del interior como los del exterior, y además también, pues lógicamente, avanzaba en la puesta en valor de la cueva de Altamira para la ciudadanía. Este proyecto, que lo tenemos aquí la planta, fue gestionado por una figura que fue el Consorcio para Altamira, en el que se implicaron a todas las administraciones públicas, Ministerio de Cultura, Ministerio de Hacienda también, Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Santillana del Mar, y también se implicó a la iniciativa privada, la Fundación Botín
también participó porque hay que saber que la familia Botín son descendientes de Marcelino San de Saltuola. De hecho, en su apellido incluyen el San de Son Botín, San de Saltuola. Lo que estamos viendo aquí es pues, cómo era el recinto. En amarillo tenemos la planta de la cueva, cómo era el recinto antes de este nuevo proyecto que se inauguró en el año 2001, en el que prácticamente, en la zona azulita, prácticamente ni siquiera toda la superficie de la cueva estaba incluida en el recinto del museo, en el que había, pues aquí por ejemplo, tenemos unas instalaciones ganaderas, con lo que supone que hubiera vacas pastando en el prado de al lado, con lo que implica de contaminación de las aguas que se vertían sobre Altamira. Y esto era, por ejemplo, la zona de aparcamiento. Esta era la situación cuando yo llegué, y en esto es en lo que se convirtió. Es decir, en un gran recinto de prácticamente 200.000 metros cuadrados, en el que ya toda la cueva de Altamira está incluida, con lo cual el propio recinto de la cueva se convierte en la figura de protección principal de la cueva, porque todas las actividades sobre la superficie de la cueva están controladas por el museo. Se desmanteló, por supuesto, toda la instalación ganadera que había, y de hecho se construyó un nuevo edificio, una nueva infraestructura al servicio de la cueva, el nuevo Museo de Altamira, pero alejado de las capas geológicas en las que está la cueva, para evitar todas las cuestiones de violaciones, etcétera, etcétera. E incluso, pues, si aquí teníamos el aparcamiento, este se trasladó a esta zona muy alejada de la zona de la cueva. Y otro de los elementos que se eliminó fue esto, que era una carretera que, como ven, pasaba prácticamente por encima de la vertical de la cueva. De hecho, los sismógrafos, esto yo no lo vi, pero siempre me cuentan que decían, ¡ay, qué raro!, ¿no? Siempre hay un momento que todos los días como que hay ahí unas vibraciones con el seguimiento que se hacía, y era simplemente pues el camión que repartía el pan al pueblo de Aro, que pasaba siempre a la misma hora, y por lo tanto pues quedaba reflejado en el sismógrafo, ¿no? Es una cosa, bueno, pues increíble. Bueno, en 2001 eso se superó, esta cueva se desvió. ¡Uy! Lo he pasado, perdón. ¡Uy! Me he ido. Ahí. Lo diré, esta carretera se desvió y ahora va por aquí, da una vuelta para ir al otro pueblo. Por eso insisto que el plan museológico del nuevo museo no solo implicaba hacer una reproducción, que es lo que me imagino que tienen ustedes en mente para que los visitantes puedan conocer Altamira sin poner en riesgo la original, sino que se establecieron una serie de medidas que mejoraban, que implementaban la conservación de la cueva, que es el objetivo principal. Y esta es la vista aérea, donde ven lo que acabamos de ver en plano. De hecho, en amarillo seguimos poniendo ahí la planta de la cueva, el nuevo edificio, el aparcamiento, que de hecho ni se ve, y esa carretera que se desvió. Y aquí lo vemos reflejado en esos planos que tenemos que presentar ante UNESCO para dar fe de que se establecen todas las medidas de protección que se pueden y que la legislación permite, porque UNESCO, lógicamente, también supervisa el estado de conservación de los bienes que están en la lista. Bien, como decía, el museo gestiona la cueva íntegramente, y por lo tanto es responsabilidad nuestra el conocimiento, el generar conocimiento y conservar científicamente la cueva de Altamira. Ahí tenemos un poco las patas, es decir, toda la investigación y todos los trabajos técnicos en el ámbito de la conservación, en el ámbito de la arqueología, es decir, de conocer la vida cotidiana, la forma de vida de quienes somos protagonistas del arte de Altamira, que somos nosotros, en el periodo paleolítico, de la manifestación que es su arte rupestre, pero también del entorno. Es decir, hoy ya no se entiende el arte rupestre, a pesar de que esté en la profundidad de las cavidades, no se entiende como fenómeno aislado de patrimonio cultural, sino que se ha de entender en su contexto medioambiental, y por lo tanto se une el patrimonio cultural con el patrimonio natural de una manera integrada.
Todo eso es lo que desarrollamos pues desde la investigación arqueológica del yacimiento, el estudio y la documentación de todos los objetos recuperados en las excavaciones, ahí tenemos algunos ejemplos. La puesta en contexto de la cueva, hay que tener en cuenta que la investigación arqueológica ahora mismo en el interior de la cueva no la podemos seguir desarrollando. Las últimas excavaciones en el interior de la cueva son de los años 80, porque, insisto, se prioriza la conservación y la remoción de tierra no es aconsejable para la mejor conservación. Por lo tanto, las únicas excavaciones arqueológicas en la cueva que hemos desarrollado son las que se han desarrollado en el exterior, en la boca, pero fuera, en lo que hoy es fuera y antes era dentro, entendiendo ese gran derrumbe de la gran boca sobre la zona donde vivían, porque vivíamos lógicamente cerca de la boca de la cueva. Y otra de las maneras de entender mejor y de acercarnos mejor a conocer cómo era la vida en tiempos de Altamira es, pues bueno, realizar excavaciones donde sí se pueden hacer, que son una serie, en este proyecto en concreto, que se llama Los tiempos de Altamira, que son tres cavidades que hay en un radio de 7 kilómetros en torno a la cueva y de la que teníamos constancia que fueron ocupadas, que fueron habitadas en los mismos periodos cronológicos que Altamira, y por lo tanto ahí hemos podido desarrollar esas excavaciones arqueológicas, recuperar material y acercarnos a conocer mejor la forma de vida de las personas del Paleolítico y en particular de Altamira. También, por ejemplo, este es otro proyecto, el proyecto Alrededores de Altamira, en el que lo que buscamos es signos, rastros de vida, de habitación en el entorno, no en el interior de la cueva, sino que en un entorno más amplio, habiendo descubierto incluso muestras de que posiblemente pues, por la zona hubiera neandertales mucho antes de que los sapiens habitaran la propia cueva. También depende del museo, esa documentación del arte rupestre, el registro y el inventario de los motivos, aunque parezca mentira. La cueva de Altamira está mal documentada porque bueno, en los primeros años se hicieron grandes monografías, en las primeras décadas del siglo XX, se hicieron las grandes monografías, ¿no?, que hicieron los arqueólogos franceses y algún arqueólogo español, con esos grandes inventarios de las figuras más representativas. Pero es verdad que luego a lo largo de los años, pues con esta cuestión de la conservación se ha ido dejando el registro y documentación del arte pues un poco en un segundo plano, hasta que ha habido algo que ha sido muy bueno, que ha sido la aparición de nuevas tecnologías que nos han permitido trasladar la investigación del interior al exterior. Es decir, ahora con una buena documentación, geomática y con técnicas de retoques fotográficos, etcétera, etcétera, todo ese trabajo, en vez de realizarlo en el interior de la cueva, esa labor de registro, lo podemos hacer en el ordenador. Y por lo tanto ya no sometemos a tanta presión para garantizar la conservación. Entonces se pasa el trabajo de campo, se hace pues ajustándonos a los tiempos que se puede permanecer en el interior, pero luego en el exterior, en el laboratorio, pues podemos procesar toda esa información, con lo cual en los últimos años estamos ampliando enormemente el inventario de motivos respecto a lo que se conocía hasta ahora. Es una labor que todavía nos llevará incluso décadas, porque la cueva de Altamira es complejísima, no solo el techo de polícromos, que es un palincesto de representaciones de ese arco cronológico enorme, sino a lo largo de toda la cavidad. Y bueno, pues eso, insisto, esas técnicas de retoque fotográfico como la que vemos, ¿no?, en la imagen, que permiten ver incluso lo que el ojo no ve, es decir, el aplicar técnicas que nos permiten ver esas cosas que es verdad que anteriormente era imposible que se hubieran identificado porque no se ven a ojos vista. Otra de las líneas de trabajo que desarrollamos es conocer la antigüedad. De hecho, este marco cronológico que les he indicado es un marco que estamos todavía trabajando en él, porque la aparición también de nuevas técnicas de datación
ha permitido, pues por ejemplo, datar figuras que antes era imposible datar, que son las figuras rojas, es decir, siempre las dataciones, la antigüedad del arte rupestre se ha hecho a partir de dataciones de carbono 14, que todos ustedes conocerán, pero ahora desde hace unos años se ha empezado a datar las costras calcíticas gracias a una técnica de uranio torio. Entonces esas costras calcíticas que están sobre figuras rojas, tiene que darse esa circunstancia, una costra calcítica que haya crecido sobre figuras, bueno, negras o rojas, pero es verdad que las figuras rojas nunca se habían podido datar, nos está dando pues nuevos resultados que están cambiando mucho el cuadro cronológico que teníamos y están retrasando, ¿no?, la antigüedad de muchas de las figuras. Y con todo ello, pues lo que estamos haciendo es intentando armar ese puzzle, esa secuencia cronológica de la vida y del arte en la cueva de Altamira, con todos esos periodos que vemos ahí, desde ese signo más antiguo de época auriñaciense, esa fase de caballos gravetiense, en la que ya tenemos también además signos de hábitat, allí hasta ese momento del magdaleniense. Si nos vamos al tema de la conservación, ya decía que hubo una ruptura de la tendencia cuando el Ministerio de Cultura asumió la gestión de la cueva, y a partir de ese momento siempre se priorizó la conservación. Estamos hablando de que fue en 1982 que se obtuvieron los resultados de ese primer proyecto de investigación para la conservación. Bueno, pues a comienzos de los 2000 ya estuvimos pensando que era necesario actualizar y hacer de nuevo un programa de investigación en torno a la conservación, y pues finalmente entre 2012 y 2014 se desarrolló este programa de investigación para la conservación preventiva, que nuevamente actualizó el diagnóstico del estado de conservación y también se hizo una evaluación del efecto de la presencia humana. Fueron varios los proyectos, digamos, dentro del programa de seguimiento ambiental, del biodeterioro, soporte policromía. También se estudió, como decía, la accesibilidad, y luego es verdad que también fue muy importante el proyecto de valor social asociado al propio programa de investigación para la conservación, con esas fases de identificar los riesgos, de definir las acciones y de implantar procedimientos. Finalmente, la herramienta que implantamos fue un plan de conservación preventiva, que es esa herramienta de gestión para el desarrollo de todas las medidas y de todas las acciones de conservación de la cueva. Dentro de este plan de conservación preventiva se desarrolló un protocolo de acceso, lo que llamamos la capacidad de carga, es decir, el tiempo que las personas pueden estar en el interior de la cueva, dividido por zonas, porque no es lo mismo la zona de polícromos que la galería final o que otras áreas más abiertas, y también dividido por estaciones del año. Y eso pues lo que nos dice es qué tiempo podemos estar en el interior de la cueva sin que desencadenemos fenómenos de deterioro, y sobre todo además que sepamos que esos parámetros que ahora mismo consideramos que son la estabilidad ambiental vuelven a la normalidad entre cada flujo, digamos, de personas que puedan acceder. Esta capacidad de carga, son minutos que hay que dividir entre el número de personas, y imagínense, si tenemos 60 minutos y entra una persona, se queda una hora. Si entran dos, media hora. Si entran 4, ya son 15 minutos. Y quiero decir, esto es así, esa es la capacidad de carga que tiene la cueva. Este protocolo de acceso lo que sí que nos permitió es volver a ajustar de nuevo el aforo, ¿no?, el sistema de visita a la cueva. Con lo cual, ahora, actualmente, a la cueva de Altamira solo acceden 5 visitantes una vez por semana, que implica que son 240 o 250 personas al año, que entran con esta indumentaria que estamos viendo, que lamentablemente con la pandemia, pues esta imagen se ha generalizado, pero antes de la pandemia no, con lo cual, bueno, todo el mundo se sorprendía, un mono que nosotros les damos, calzado especial,
se entraba y se entra con mascarilla. Como la cueva se naturalizó, se quitaron todos los elementos artificiales, hay que entrar ya con frontales, que también facilitamos, todo por supuesto de luz LED. Y además el tiempo de estancia está limitado a 37 minutos, de los cuales hay 8 minutos en la sala de polícromos y además ese tiempo se cronometra. Es decir, el guía ni siquiera entra en la sala de polícromos para no restar minutos, pero está en la puerta con un cronómetro y cuando suena todo el mundo tiene que salir. Y bueno, pues ahora lógicamente pues es un privilegio, ¿no?, acceder a la cueva, esas 250 personas máximo al año. El plan de conservación preventiva también nos ha permitido definir muy bien cuáles son los principales factores de riesgo. Y al definir muy bien los principales factores de riesgo, e incluso el nivel de riesgo o el nivel de gravedad que implica cada uno de ellos, hemos podido priorizar en las líneas de investigación para la conservación basándonos en esa conservación preventiva, ¿no? Entonces hablamos de los riesgos geológicos, los 4 principales riesgos detectados, riesgos geológicos, la dinámica del agua, la microbiología y luego también muy importante la influencia de la cobertura exterior. Para desarrollar todos los proyectos, todo el plan de conservación preventiva, bueno, pues se han ido desarrollando herramientas fundamentales para la conservación. Quería poner estas imágenes aquí porque, si yo estoy de aquí y hay un ciclo dedicado a la cueva de Altamira es porque el director de la Fundación Jiménez Lorente forma parte del equipo y de hecho él es el que se ha encargado de realizar toda la geofísica y sigue realizando, ya llevamos años colaborando. En el interior de la cueva hemos hecho suelos, hemos hecho techos, hemos hecho paredes falsas, ¿verdad? Como estas que estamos viendo aquí, para saber si estaban todavía en carga o no estaban en carga. Hemos hecho exteriores, estamos haciendo en detalle la superficie donde están las pinturas del techo de polícromos. Aquí tenemos también algunos hemos hecho también las cavidades del entorno, es decir, estamos creando, ¿verdad?, un mapa muy preciso de las condiciones en las que se encuentra geológicamente la cueva. Se monitoriza con mucho detalle esos riesgos geológicos para las personas y para la propia cueva, porque si descubrieron efectivamente que era muy frágil a comienzos, cuando se descubrió la cueva, pues seguimos constatándolo, está completamente fracturada, fisurada y por lo tanto se hace un seguimiento con detalle. Como decía antes, la dinámica del agua es muy importante teniendo en cuenta que el arte está en el techo y por lo tanto el techo filtra agua y por lo tanto ese agua arrastra pigmentos y hay que ser así de claro y por lo tanto queremos entender bien la dinámica del agua para ver si se puede resolver esta cuestión. La microbiología, que es uno de los temas que bueno, también afecta prácticamente a todas las cavidades y que bueno, viene derivado, pues tiene un componente natural lógicamente, pero luego también pues estas cuevas que han sido pues tan visitadas y que han tenido tantos elementos exteriores y demás, pues normalmente tienen problemas de contaminación microbiológica y luego esa influencia de la cobertura exterior, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos desarrollando otro proyecto con el Instituto de la Economía de Florencia para poder discernir la procedencia del CO2, que bueno, pues también es un elemento muy corrosivo, pero todo esto hablará Alfredo Prada, mi compañero, que es el conservador restaurador de la cueva y lo contará todo con detalle y que se entienda bien. Y ya pues como esa última pata, hemos hablado de investigación, hemos hablado de conservación y esa última pata es la puesta en valor, la socialización del conocimiento que se genera, que es lo que se hace a través de esa infraestructura creada en el año 2001, que es el nuevo Museo de Altamira y el elemento principal, sin duda alguna, es la sala que llamamos la Neocueva, que es la reproducción de la cueva de Altamira, una reproducción tridimensional hecha a partir de un escaneo, con mucha complejidad en su momento. Hoy cada uno puede tener casi que cada uno, o sea, es que en el móvil, yo ahora mismo sacaría el móvil y haría un escáner de esta sala,
bueno, hubo que desarrollar tecnología específicamente a finales del siglo XX para hacer el escaneo de la cueva. Lo que quiero decir es que bueno, fue muy complejo tecnológicamente, pero es muy precisa y vamos a ver ahora algunas de las características que tiene la sala de la neocueva, y pues el elemento principal, lógicamente, es ese techo de los polícromos, en el que ahora pues no tenemos límite de visitantes porque se visita esta reproducción. Hay tres valores que a mí me gusta siempre destacar de conocer Altamira a través de la reproducción, a través de lo que llamamos neocueva, y que ahora vamos a entender por qué se llama neocueva. La neocueva, la reproducción, reconstruye la Altamira paleolítica, y no como el monumento ha llegado hasta nuestros días, ahora lo vamos a ver. Nos permite, es un elemento que nos permite socializar el conocimiento y hablar no solo de arte, sino ponerlo en contexto y hablar también de vida cotidiana y de presentar a los y las protagonistas del arte, que somos nosotros cuando éramos cazadores-recolectores, y además es que la visita a la neocueva permite conocer más arte que lo que la visita pública ha permitido tradicionalmente. En primer lugar, eso reconstruye la Altamira paleolítica. Como he dicho, la cueva sufrió enormes transformaciones pues en sus primeras décadas, sobre todo esa construcción de esos muros, etc. Entonces, tenemos aquí cómo era la planta en el Paleolítico, muy abierta. Esta era la boca, la gran boca de entrada, un amplio vestíbulo y luego una sala aquí, esta sala que es la sala de polícromos. En cambio, al lado tenemos cómo es el monumento actualmente, entendiendo que lo naranjita es macizo, con lo cual tú ahora entras por una puertecita, bajas unas escaleras, atraviesas un pasillo, entras en otro pasillo y entras en una habitación, que es el techo de los polícromos. Entonces, visualmente, claro, es que no tiene nada que ver con cómo era en época paleolítica. ¿Qué se decidió a la hora de reproducir la cueva? Por reproducirla lógicamente, como era la Altamira paleolítica, eliminando todos los elementos artificiales. Y eso es uno de los valores principales que tiene la neocueva. Se recuperó también, como estamos viendo aquí, esa gran boca de acceso y no esa puertecita pequeña por la que se accede hoy, y eso nos permite conocer mucho mejor cómo son esas relaciones entre los espacios de vida, entre los espacios de arte, porque ya hasta investigadores nos lo han dicho, ¿no? Investigadores que conocen la cueva y que dicen, bueno, es que aquí se entiende todo mucho mejor, ¿no? Esas relaciones incluso visuales entre la zona de vida y la zona de arte. Eso es uno de los valores fundamentales que tiene la cueva de Altamira, que reconstruye la arquitectura cavernaria original. Luego, bueno, pues como es una reproducción, podemos poner elementos museográficos que nos ayudan a explicar la vida cotidiana, porque Altamira, además de ser un sitio de arte, pues era un sitio de hábitat, era donde vivían las personas de la cueva de Altamira. Por lo tanto, en la zona de entrada hemos podido recrear ese campamento, pues para que se vean todos los utensilios, e incluso hay una proyección de unas personas interactuando en el interior de la cueva. Hemos podido también incluir, por ejemplo, una recreación de una excavación arqueológica para que se entienda, ¿no?, el trabajo que los arqueólogos realizamos y que es pues el de un detective, ¿no?, el ir sacando todo lo que se encuentra hasta la más mínima muestra que haya en el sedimento para poder ir reconstruyendo la forma de vida, el clima, los animales, etcétera, etcétera, porque toda nuestra fuente de información está en la tierra. Ay, que me atraganto. Es decir, al tener una reproducción podemos jugar con todos aquellos recursos analógicos o tecnológicos que queramos disponer, y luego, como decía, permite conocer más arte. Por ejemplo, el arte más antiguo, toda esa parte de esa fase de caballos rojos y de las manos, en la cueva de Altamira los visitantes no la ven, porque su techo, su suelo, en esa zona no está excavado y por lo tanto está tan cerca del techo que la gente no lo puede ver. La zona que se excavó para que fuera más cómoda la visita es toda la zona de los bisontes, con lo cual se pueden conocer todas las fases y todas las figuras que hay en el techo de los polícromos, e incluso
esa galería final a la que nunca los visitantes han accedido, que es esa galería estrecha que hay al fondo de la cueva, donde bueno, pues tenemos también manifestaciones tan interesantes como las máscaras, que ya he mencionado antes, o como algunos de los signos que tenemos ahora. Y toda la sala de la Neocueva forma parte de una exposición permanente que se llama Los tiempos de Altamira y que nos permite plantear ese contexto cronocultural, ¿no? A través de las colecciones que el museo custodia e incluso también pues, con objetos préstamo de otros museos, de allí de Cantabria, del Museo Arqueológico Nacional, pues bueno, lo que nos planteamos es responder a esas preguntas que todos nos hacemos. ¿Quiénes fueron esas personas que vivieron y que pintaron en Altamira? ¿Cuál era su forma de vida? ¿Cómo y por qué realizaban el arte? Y el contexto en el que lo planteamos es en esa comunidad cultural y artística que supuso el Paleolítico y que hizo que se extendiera desde la península ibérica, es decir, desde Gibraltar hasta los Urales, porque en toda esa extensión encontramos mismas formas de vida y de representación artística, como es el arte rupestre paleolítico. Y además con la intención de que sea una exposición en la que todos nosotros nos podamos reconocer, ¿no? No hay mejor manera de entender las cosas que vernos reflejados y vernos que somos nosotros con una forma de vida diferente. A todo eso, pues lo acompañamos de ese contexto medioambiental al adquirir muchos metros cuadrados, muchas hectáreas para precisamente hacer esa protección mayor de la cueva, pues tenemos un entorno natural fantástico en el que se hizo una intervención paisajística en el sentido de eliminar a algunas especies alóctonas y plantar especies que sabemos, gracias a los estudios de polen y de antracología, es decir, de la madera quemada, esas especies que sabemos que había en los tiempos de Altamira, porque son los análisis de palinología y antrocología de la propia cueva de Altamira, del sedimento. Por lo tanto, pues se han plantado especies, pues, los avellanos, o robles, o espinos, que sabemos que había en los tiempos de Altamira y por lo tanto ahora un recorrido por el entorno de la cueva nos permite también pues, explicar toda esta parte ambiental vinculada con el patrimonio cultural y bueno, pues hemos desarrollado muchas líneas de trabajo basándonos en la educación ambiental. Por supuesto, toda la serie de actividades para todos los tipos de públicos, muy fundamental, lógicamente, el programa Altamira para escolares, dedicado a los grupos escolares, que siempre han sido una prioridad en el museo y que recibimos cerca de 40.000 al año, pero también el programa para Altamira en familia, porque a través del estudio de público bueno, pues se observó que el museo era muy visitado por familias con niños y por lo tanto hay programa específico también, más allá de todas esas otras actividades para todos. Por supuesto, valores transversales que también trabajamos en el museo, pues como que Altamira sea un sitio patrimonio mundial, además de que vaya aparejada la gestión que tenemos que hacer ante UNESCO, hacer un sitio en la lista de patrimonio mundial, también dar a conocer y promover los valores que implica ser patrimonio mundial. Luego hay que tener en cuenta pues, que somos un enclave rural, es decir, estamos incluso alejados 2 kilómetros de lo que es Santillana, pero para nosotros es muy importante estrechar los lazos con la comunidad cercana y por lo tanto se desarrollan muchas líneas de colaboración con niños, con jóvenes, con adultos, con la comunidad, ¿no? La orientación que ahora los museos tienen para esa participación efectiva de la ciudadanía en la gestión de los propios museos. Por supuesto, sin olvidarnos de las cuestiones de accesibilidad, todas las líneas de accesibilidad que desarrollamos, valores de género o una línea muy importante que es la línea de sostenibilidad. Y luego, las nuevas miradas al patrimonio, como pueden ser la incorporación del arte contemporáneo a través de exposiciones temporales en las que creadores actuales se inspiran en el arte de Altamira y desarrollan con sus propios lenguajes plásticos obra contemporánea, creando exposiciones temporales específicas de las que
algunas de las obras hemos ido adquiriendo y forman parte ya de la colección permanente del museo, y de hecho las hemos integrado en esta sala de la exposición permanente bajo ese título de Altamira Inspira. Sin olvidarnos de nuestros grandes aliados, como son las redes sociales, porque las redes sociales son una ventana al mundo, ¿no?, que nos permite trasladar toda nuestra actividad, no ser simplemente una agenda online, sino todo el contenido para todas aquellas personas que por motivos geográficos o de cualquier otro tipo no pueden acercarse a visitar el museo, o incluso pues a través de nuestra página web, haciendo un catálogo del arte que está accesible online, o incluso exposiciones temporales que están online pues gracias a la colaboración con Google Art and Culture, o en proyectos europeos como el catálogo de colecciones europeana, que está vinculado con un programa que nosotros manejamos, que es Domus Ceres. Bien, ya por ir terminando, pues sí que hay que analizar un poco resultados, ¿no? El Museo de Altamira en la actualidad recibe una media de 250.000 visitantes al año. Es decir, que hoy es el museo el principal elemento difusor del conocimiento sobre Altamira. Sí, aquí lo que estamos viendo es, en esta gráfica, la gráfica de barras, son los visitantes a la cueva original. Y ahí tenemos esas cifras en los años 70 que se acercaban a los 180.000 visitantes. Lógicamente, lo que tenemos en color morado son los visitantes al Museo de Altamira. Ese pico tan alto es el primer año, la inauguración, en el que se superaron los 300.000, pero luego nos hemos estabilizado en ese 250.000, que yo creo que para un museo rural, como me gusta decir a mí, pues es una cifra altísima. Es decir, que las cifras, los datos cuantitativos nos avalan. Luego hemos hecho pues algunas evaluaciones, como puede ser un estudio de impacto económico, porque siempre se dice, bueno, pues es que el patrimonio cultural ha de ser el motor del desarrollo regional de la zona. Bueno, pues nosotros lo que decidimos fue medirlo, y dentro de ese estudio, de ese proyecto de valor social, dentro del plan de conservación preventiva, pues bueno, uno de los estudios que se hicieron desde la Universidad de Santiago de Compostela fue un estudio de impacto económico de que el museo que mide, que supone que el Museo de Altamira está en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Entonces, bueno, pues el impacto total al final implica 36 millones, 28 millones de impacto directo, 8 millones de impacto indirecto, con lo cual, bueno, pues se demuestra, ¿no?, la rentabilidad económica, además de, por supuesto, la rentabilidad, que es un poco más la que me interesa a mí, que es la sociocultural. Fuente de empleo, yo creo que ahí también esa gráfica es muy significativa. En color amarillo, esto me ha quedado muy aragonés, porque yo soy aragonesa, pero también muy valenciano, claro. En color amarillo tenemos pues, los empleados públicos, los empleados para las contratas, los contratos temporales, becas prácticas que había en el año 2000, antes de la inauguración del museo, y en la gráfica en color rojo tenemos lógicamente los del año 2022. También se han evaluado los resultados, es decir, porque para nosotros era importante saber, ¿no?, cómo la gente reacciona frente a la neocueva, ¿no?, el conocer Altamira a través de una reproducción. Entonces se pudo hacer, se hicieron un estudio antropológico, un estudio sociológico, y aquí tenemos pues algunos de los resultados en esta escala de Likert. Ese es el grado de satisfacción respecto a la neocueva. Mayoritariamente está valorado con un 6 y con un 7, lo cual es muy positivo. Este sería el grado de satisfacción respecto a la visita en general, no solo la neocueva, sino la visita al museo. Este nos interesaba especialmente, en el que, bueno, pues casi el 50%, más del 50%, si sumamos el 6 y el 7, pues avalan esta frase, ¿no?, que el museo funciona bien aunque no se pueda visitar la cueva original. Esto es un paso muy importante en cómo la ciudadanía está percibiendo la conservación de la cueva. Esto hace unas décadas hubiera sido impensable, este alto grado de aceptación de no ver el original, precisamente, y esta es la siguiente, porque se garantiza su conservación futura, y en este caso nos estamos acercando al 90% que están de acuerdo con esa frase.
la cerramos o la limitamos en su visita para garantizar su conservación futura, y luego pues un alto grado de fidelidad, ¿no?, de recomendación de visitar el museo a familiares y amigos. Y como no podía ser de otra manera, pues en los tiempos que corren, desde el museo pues trabajamos desde el campo de la sostenibilidad, en toda esta gestión, de una manera transversal, en todos los programas que he planteado hasta ahora, con los objetivos de la Agenda 2030 y en todos esos aspectos, ¿no?, en la dimensión cultural, siendo el museo un creador de tiempos y espacios alternativos a lo que es la visita acelerada que normalmente los turistas desarrollamos, desde la perspectiva económica, generador de empleo, generador de riqueza, de la dimensión social, ese vínculo con la comunidad cercana y creando comunidades de aprendizaje. Por supuesto, la responsabilidad ambiental, que no puede faltar, reduciendo, reciclando, reutilizando, y también pues con esa dimensión humana, con esos proyectos colaborativos, los trabajos interdepartamentales intentando aplicar hábitos saludables. Porque el Museo de Altamira al final es la historia de una institución que busca la gestión sostenible de un bien de incalculable valor estético, histórico, documental, educativo, identitario, social, político. Es decir, es que es una pluralidad de valores los que asociamos a la Cueva de Altamira, como muchos otros hitos de nuestro patrimonio cultural y natural. En este caso, la gestión sostenible, insisto, de la Cueva de Altamira, bajo sus parámetros de UNESCO, al estar auspiciados en esa lista de Patrimonio Mundial, fortaleciendo la colaboración entre administraciones, además de ser un museo estatal dependiente del Ministerio de Cultura. Tenemos un patronato en el que está integrado el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santillana del Mar, las universidades que hay también en Cantabria, etcétera, etcétera, integrándonos en redes profesionales de competencias específicas y creando alianzas con la comunidad cercana. Y yo creo que bueno, pues es una manera de concluir, ¿no?, que efectivamente la Cueva de Altamira pues llevamos ese ADN, en el ADN llevamos la sostenibilidad, intentando que lo único que queremos a través de la gestión de la Cueva de Altamira es mantener durante un largo tiempo la Cueva de Altamira sin agotarlo como recurso o sin causarle un grave daño, que al final es la definición de sostenibilidad que da la Real Academia Española de la Lengua. Muchas gracias.